Buenas tardes a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida a esta masterclass llamada Amparos de Salud, Análisis de Casos, a cargo de las doctoras Karina Maceo y Julia Canet. Les cuento un poco de ellas. Karina es abogada, graduada del posgrado Ética en Investigación y Seres Humanos, del programa de Educación Permanente en Bioética de la Red de Bioética de la UNESCO. También es miembro del Instituto de Derecho de Salud del Colegio de Abogados de Rosario. Julia es abogada, graduada del posgrado en Bioética Clínica y Social, dictado por el Programa de Educación Permanente en Bioética de la Red de Bioética de la UNESCO, y preside el Instituto de Derecho de Salud del Colegio de Abogados de Rosario, que alterna con Karina. Lo que voy a decir ahora corresponde a ambas, ya que son socias hace muchos años e hicieron carrera juntas. Son diplomadas en Economía y Gestión de la Salud, aplicada a la actividad sanitaria pública, privada y de la economía social, por la Universidad y Salud, especialistas en Magistratura y Función Judicial por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y miembros del capítulo argentino de la Red Bioética UNESCO. A modo de organización, les pido a los participantes que tengan el audio y la cámara silenciados. Si algunos estuvieron en nuestros Zooms anteriores, sabrán que siempre al final brindamos un espacio de alrededor de 20 minutos para que puedan hacer preguntas mediante el chat, así lo hacemos en forma prolija. También estamos compartiendo en Facebook Live, así que los que nos están viendo en Facebook Live, si quieren hacer alguna pregunta en ese momento, pueden dejar un comentario y yo voy a estar leyéndolo y se los transmito a las doctoras. Así que ya la saludo para dar inicio a la charla. Karina y Julia, ¿qué tal? Hola Federico, muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos los que están participando de esta masterclass. Bienvenidos. Y esperemos ser lo más claras posible para poder transmitirle el conocimiento que tenemos al respecto. Y si no somos claras, por lo menos trataremos de ser entretenidas. Bueno, para arrancar, como bien les decía Federico, nosotras hace muchos años que trabajamos juntas, siempre en el ámbito del derecho de la salud y siempre representando pacientes. Por eso es importante hacer esta aclaración en el sentido de que todo lo que nosotras podemos aportar no va desde lo teórico hacia la práctica, sino que más bien ha recorrido un camino inverso. Nuestro trabajo académico, si se quiere, o nuestro trabajo de investigación ha tenido que ver o ha estado asignado siempre por el ejercicio profesional. Es decir, siempre lo que nos convocaba fue la necesidad de encontrar caminos que nos permitieran ofrecer a nuestros clientes soluciones concretas. Nos parecía importante encontrar las maneras de tornar operativas las normas protectivas consagradas en el derecho de la salud y en las leyes que protegen los derechos de personas con discapacidad. Y es por eso que siempre que contamos nuestra experiencia, hablamos de esto, no tanto el desarrollo de conceptos teóricos, sino que buscamos la manera de materializar esas normas y lograr la aplicación efectiva por los tribunales de las normas que protegen los derechos en el ámbito de salud. Y otra aclaración que me parece que está bueno hacer es contarles que hubo una previa de esta clase que en realidad no fue una masterclass, sino que es una doctrina audiovisual que está disponible en Microjuris, que hicimos hace ya unos pocos años. Creo que fue antes de la pandemia, no tanto antes de la pandemia, donde abordamos quizá más estructuradamente algunos conceptos que es necesario conocer, digamos, para comprender de qué se habla cuando se analizan casos de amparos llevados al conocimiento de los tribunales, las particularidades que presenta el proceso, por qué vía se accede a la justicia en estos casos, las medidas cautelares. En esa doctrina audiovisual está disponible esa información. De cualquier manera, para los que no estén tan familiarizados, si hay alguna pregunta al respecto, alguna cosa que no puedan comprender cuando analizamos los casos, por favor la van anotando y al final trataremos de evacuar las dudas. Me parece
que es fundamental este trabajo, y me parece que es fundamental el compartir esto, ¿no? Porque lo que buscamos con esto es que las normas que protegen los derechos sean recogidas por los tribunales y se conviertan en una norma individual como es la sentencia. Que tiene valor para ese caso en particular, pero que tiene también un valor enorme, por lo menos en la experiencia nuestra en el ámbito del derecho de la salud, en esa manera que se va construyendo una especie de corpus jurisprudencial que después termina siendo obligatorio para tribunales inferiores, o sea, es un hábito en los tribunales fallar de esa manera, aunque no haya una obligatoriedad formal. Y también porque muchas veces estas definiciones que nos va brindando la jurisprudencia son las que después determinan cómo se reforma una ley o cómo se sanciona una ley o qué va a contener ese articulado. Por eso me parece que mientras más podamos compartir entre los colegas, más completas y mejores van a ser nuestras demandas y mejores también por ende van a ser los fallos que se dicten en consecuencia. Bueno, y dejo de hablar porque ya saben los que me conocen que tengo tendencia a hablar de más. Vamos a arrancar entonces con el análisis del primer fallo, que lo va a comentar Karina sobre medicamentos de alto costo. Sí, bueno, buenas tardes, ya saludé, pero vuelvo a saludar. Esta clase, esta masterclass, la organizamos en base a 5 casos que trabajamos nosotras, casi todos con sentencia de Cámara, pero bueno, dado el tiempo que tenemos, no vamos a poder desarrollar todos los casos. Sí, la propuesta es hablar sobre 3, así que vamos a hacer un pantallazo breve de los 3 casos, destacando las cuestiones más litigiosas, las cuestiones más relevantes, y bueno, luego hacemos la ronda de preguntas como para que ustedes se saquen las dudas al respecto. ¿Estamos mal con internet? ¿Nos están escuchando bien? ¿Ve que estamos como bien? Sí, se ¿Nos escucha. están escuchando bien, Federico? Sí, yo escucho bien. Ah, porque lo vemos medio lento al video y no sabemos si está bien internet o si nos sacamos la cámara. Ahí están compartiendo pantalla y está la primera, amparos de salud. Sí. ¿Acceso a los Mac no está? No, Debería estar la segunda ya. no. Probá sacando y poniendo de nuevo, porque se A quedó. ver. No. Sí, sacando. A ver, vamos a intentar otra vez porque necesitamos las... Dale. ¿Ahí se ve? Ahí está. Ahora dice fallo, medicación, acceso a los Mac. Acceso a los Mac, perfecto. Sí. Ahí vamos. Bueno, vamos, que no nos gane la tecnología. Dale, adelante. Bueno, la primera propuesta temática entonces es abordar en el día de hoy el tema de medicación de alto costo, el tema de cómo accedemos a la medicación de alto costo a través de un recurso de amparo, cómo hacemos verosímil el derecho de esta persona y cómo hacemos que esta persona acceda a la medicación indicada por su médico tratante. Para ello es necesario saber qué entendemos por medicación de alto costo. No hay una coincidencia entre los autores, ya que algunos dicen que el MAC es aquel cuyo precio es igual o superior al 40% del ingreso del hogar donde existe un usuario que requiere el uso de una medicación de alto costo, mientras otra doctrina dice que lo define como aquel que es el precio es tal que provoca un excesivo esfuerzo económico para pacientes, para las prestadoras y hasta para el propio sistema de salud. En el análisis del caso que vamos a ver ahora, se trata de un pedido de medicación que fabrica el laboratorio Biogen, en general se importa de Estados Unidos, se hace es una droga que se aplica de manera intratecal a través de ampollas de viales, y el costo anual ronda unos $600.000 por año y se debe colocar de manera ininterrumpida. Bueno, entrando al fallo, ¿qué se pidió en el objeto? La provisión al 100% de esta droga, que se llama Spinraza, la vamos a no Sinersen, pero Spinraza,
la cantidad indicada y durante el tiempo que indique el médico tratante, para un niño con diagnóstico de AME, atrofia de la médula espinal, y con certificado único de discapacidad vigente. ¿A quién demandamos? A una empresa de medicina prepaga como obligado principal, primario y exclusivo. Nosotros hemos analizado otras demandas que se habían interpuesto y que se siguen interponiendo. Vemos que muchas veces también se demanda al Estado nacional o provincial. Nosotros no demandamos porque consideramos que teniendo una prestadora de salud, siendo afiliada a una prestadora de salud, es esta la obligada principal a dar la cobertura. ¿Cómo fundamentamos la pretensión? En la ley de discapacidad, la ley de enfermedades poco frecuentes, la ley de empresa de medicina prepaga y, por supuesto, todo el andamiaje de la normativa constitucional y de los pactos internacionales. ¿Cómo fundamos la verosimilitud del derecho? Y acá es importante destacar que en el momento en que nosotros interponemos este amparo, la droga no estaba aprobada por ADMAT. Entonces, uno de los requisitos fundamentales de la acción de amparo es la verosimilitud del derecho. Y para aprobarla tenemos que traer al proceso todo lo que nosotros tenemos en la materia de esta droga en el mundo para, acreditar que no es una droga experimental. Entonces dijimos que la droga estaba aprobada por la FDA, que también estaba aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos y en varios países centrales como Japón, Austria y Canadá, también en Brasil ya se estaba utilizando. También invocamos la disposición 10.401 del 16 de ANMAT, que aprobó el RAEM, es el régimen de acceso a excepción de medicamentos, por medio del cual se estableció el procedimiento para el ingreso desde el exterior de medicamentos destinados a un tratamiento para los pacientes que necesiten y a los que el médico tratante les haya indicado esta medicación. En este caso particular, ya el médico con los papás del niño habían tramitado frente al ADMAT el ingreso de los viales de Spinraza y se había logrado la autorización. Es decir, que nosotros en el caso concreto no solo invocamos la normativa internacional, sino que pudimos probar que ya el ADMAT había analizado el caso del niño y lo había autorizado al ingreso de 4 viales de Spinraza. Bueno, vamos a seguir con esta diapositiva porque les cuento brevemente la traba de la litis. Se interpone la demanda en septiembre del 2018. El juez inmediatamente cita una audiencia del artículo 36 en las facultades que tiene el juez para conciliar a las partes. En esa audiencia no se concilia, pero la parte demandada cita en esa audiencia al Estado Nacional en los términos del artículo 94 del Código de Procedimiento. Al mes ya sale la cautelar, al mes de la interposición del amparo ya sale la medida cautelar, ordenando solamente a la demandada a la cobertura del 100% de la droga indicada. Ahora, el tema principal de discusión en este amparo fue la citación de terceros, porque acá todo el conflicto, después van a ver la resolución de sentencia y de Cámara, se basan fundamentalmente en todo el análisis del Instituto de Intervención de Terceros. Así que vamos a hacer un breve pantallazo de eso. Bien. Y me pasa la diapositiva. Porque estamos como en... Bueno, ¿por qué la demandada cita al Estado Nacional? Asevera que el Estado Nacional resulta obligado a la prestación en virtud de las obligaciones incorporadas por la Constitución Nacional. Este es su primer argumento. Pero se centra en el impacto económico que genera el costo del medicamento importado en los recursos de la mutual demandada, situación de la cual el Estado dice que el Estado Nacional no puede desentenderse en su calidad de garante del sistema de salud y en virtud de las obligaciones que ha asumido y que se encuentran existentes en instrumentos internacionales que ha suscrito. Y el último de sus fundamentos hace referencia a criterios de equidad, justicia distributiva y valoración económica del derecho. ¿Qué dice el Estado Nacional cuando lo citan como tercero? ¿Asume la calidad de tercero? ¿Lo acepta? ¿Qué hace? No, por supuesto que se opone. ¿Y qué dice?
que la intervención de terceros es una medida excepcional que debe ser interpretada con criterio restrictivo, en especial si es pedida por el demandado, porque está obligando al actor a litigar contra quien no ha elegido como parte contraria. Sigue diciendo que existe ausencia de responsabilidad del Estado Nacional, del Ministerio de Salud en el presente caso, ya que el hijo de los actores cuenta con cobertura en salud, que es también nuestro argumento. En este caso, la prepaga es la primera y única obligada para cumplir con el tratamiento requerido en los términos de la Ley de Empresas de Medicina Prepaga. Sigue diciendo que el Estado Nacional no puede subsidiar el comportamiento omisivo de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, ya que de prosperar acciones como las aquí intentadas, ello puede convertirse en un instrumento para que el gobierno nacional sea en definitiva el único responsable de la salud del país, destacando que no existe ley que lo obligue en tal sentido. ¿Y qué hace el Estado Nacional? En ese escrito solicita y cita la citación de tercero de la provincia de Santa Fe. ¿Cuál es la postura que asumimos nosotros? La parte demandada, estamos yendo para atrás. Nosotros hacemos dos contestaciones, una en relación al Estado Nacional y otra en relación al Estado Provincial. En relación al Estado Nacional, decimos que también nos oponemos a la citación de tercero como al Estado, porque existe un obligado principal, primario y exclusivo, que es la empresa de medicina prepaga. La parte actora demanda solamente a la prepaga en el entendimiento de que al existir una prestadora de salud es quien debe responder de manera principal. Los efectos de las sentencias no pueden hacerse extensivos a los citados desde nuestro punto de vista, ya que si bien la citación de terceros constituye un derecho que asiste a quien es demandado, ello se fundamenta en una eventual acción regresiva contra el citado de la que cree ser titular, por lo cual la sentencia constituiría en todo caso un antecedente favorable a la acción regresiva que eventualmente pueda el demandado originario interponer contra este tercero citado, pero no implica para nada la ejecución en contra del tercero. Otro de nuestros argumentos fue que no puede el demandado forzar al actor a dirigir su acción contra quien no quiere, y cuando se admite la citación de un tercero a pedido de aquel, dicho sujeto no configura un nuevo demandado, debiendo admitirse la condena exclusivamente contra el demandado principal, pues si bien el pronunciamiento hace cosa juzgada en relación al citado, ello no implica que pueda ser alcanzada por la sentencia, sino que, repetimos, es pasible de una acción regresiva que eventualmente el demandado original quiera intentar contra el citado. Lo dispuesto por el artículo 96 del Código de Procedimientos en cuanto a la sentencia afecta al tercero como a los litigantes principales, no significa que pueda recaer condena sobre él, sino que, en caso de que la sentencia sea condenatoria, solo constituye un antecedente para esa acción regresiva. Esa fue toda nuestra, digamos, la base de nuestra defensa, tratando de que no participe el Estado Nacional en este juicio, porque, bueno, después les vamos a contar qué pasó con la sentencia y cómo se comportaron las partes. En relación a nuestra contestación en relación a la citación de la provincia de Santa Fe. Les voy a leer textualmente el artículo 94 del Código de Procedimientos. Dice así: el actor en el escrito de demanda y el demandado dentro del plazo para oponer excepciones previas o para contestar la demanda, según la naturaleza del juicio, podrán solicitar la citación a aquel cuyo respecto considerasen que la controversia es común. Nótese que los autorizados a solicitar la citación de tercero son el actor y el demandado. Resulta procesalmente improcedente la citación de la provincia de Santa Fe, ya que la facultad de citar a un tercero compete exclusivamente a las partes. Resulta inviable, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, la citación de un tercero por parte del citado. Si se admitiera esta posibilidad fáctica, resultaría una absoluta deformación del proceso original, en tanto cada nuevo tercero a su vez puede incorporar al juicio y puede tener la posibilidad de citar a otro tercero, lo cual puede provocar que la litis no termine nunca más y puede haber no solo decenas, sino cientos de demandados, lo cual resulta absolutamente ridículo y contrario a los elementales principios procesales.
¿Qué sucede con el pleito? Como esto no se resuelve en este momento procesal, cuando se había recién citado a la demandada, esto se va a resolver en la sentencia, pero lo que sí resuelve el juez interviniente es no hacer lugar a la citación de terceros de la provincia de Santa Fe, y seguir el pleito con la empresa de medicina prepaga y el Estado como tercero. Bueno, la demandada contesta la demanda, negando por supuesto todos y cada uno de los hechos invocados. Durante el curso del proceso hay que decir que la demandada cumple en tiempo y forma con la medida cautelar, le provee cada vez que el niño necesita la medicación sin ningún inconveniente. Se transitó todo el proceso, fue un proceso largo porque hubo mucha prueba, hubo que fundamentarlo muy bien. Recuerden que cuando nosotros iniciamos este proceso, la medicación no estaba aprobada por ANMAT, es decir, que necesitábamos una prueba muy contundente para tener una sentencia positiva. Incluso en la prueba hasta se cita al cuerpo médico forense a prestar, digamos, a realizar una pericial, y nosotros tuvimos que viajar a Córdoba para tomar la testimonial del médico tratante. Así se llega a la sentencia. ¿Qué dice el juez en la sentencia? La sentencia, fíjense que el expediente se inició en el 2018, la sentencia es en el 2021. Mientras tanto, al niño se le aplicó regularmente el Spinraza sin ningún tipo de problema. La sentencia hace lugar a la acción de amparo y ordena a la obra social a la cobertura de un 70%, a la empresa de medicina prepaga la cobertura de un 70% de la medicación, y al Estado Nacional en un 30%. Siempre en la dosis, en la modalidad indicada por el médico tratante y de conformidad a la documental médica, e impone las costas en el orden causado. ¿Esto qué causa? Por supuesto, que todos apelemos, todos apelamos. Todos estábamos disconformes con la sentencia, porque los agravios de las partes se centran principalmente en determinar quién tiene la obligación de afrontar el costo del tratamiento requerido por el niño. Por supuesto, nosotros también en nuestro escrito de agravio nos agraviamos de las costas porque nos pareció mal el tema de la imposición de costas por su orden. El Estado Nacional, por supuesto, quería salir de la responsabilidad de pagar ese 30%, nosotras decíamos que al haber un obligado principal, que era la empresa de medicina prepaga, debía hacerse cargo este obligado. Y a partir de allí empezó el derrotero de que el Estado Nacional no cumplía con esta sentencia. Entonces la empresa de medicina prepaga depositaba el 70% del valor equivalente a la medicación y decía: yo ya cumplí mi parte, pero el Estado no. Entonces comenzó todo un derrotero para que el niño comience, digamos, pueda continuar con su medicación y con su tratamiento en tiempo y forma, con denuncias de incumplimiento, con, bueno, todo lo que, digamos, imposición de astreintes. Entonces empezó a trabajar en la Cámara. Por suerte la Cámara fue bastante rápida. Se pronunció rápidamente porque también la Cámara estaba al tanto de estos atrasos del Estado y de que el niño corría peligro. ¿Qué resuelve la Cámara? En sus puntos fundamentales la Cámara dice que el Estado Nacional debe garantizar subsidiariamente la provisión de la medicación en cuestión si se confirmase con certeza la imposibilidad económica de la empresa de medicina prepaga de proveerlo, pero ello no surge demostrado en el caso. Si bien hubo una pericial contable a la empresa de medicina prepaga, no se llegó a demostrar que esta medicación podía provocar un quebranto, podría provocar una desestabilización económica en la empresa de medicina prepaga. Por cuanto no se encuentra comprobado, dice el fallo, con la certeza requerida la insuficiencia económica de esta empresa de medicina prepaga. Entonces decide revocar parcialmente la sentencia dictada y disponer la cobertura del 100% a cargo de la empresa demandada. En cuanto al agravio de las costas, no se advirtieron razones que justifiquen un apartamiento del principio rector del artículo 14 de la ley 16.986, en la medida de la que los peticionarios, los papás del niño, se vieron obligados a interponer una acción de amparo para obtener la medicación, por lo cual también revocan las costas por su orden y resuelven imponerlas a la demandada vencida en ambas instancias. Contra dicho pronunciamiento, la demandada, por supuesto, interpone recurso extraordinario federal, que ya fue contestado, y bueno, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia a fin de dictar sentencia. Así que bueno, cuando tengamos la sentencia de la Corte se las vamos a hacer conocer para ver cómo termina esta situación. Bueno, mientras tanto el niño está muy bien y por suerte por la medicación
está teniendo una vida casi absolutamente, digamos, está bien, puede caminar, está evolucionando muy bien. Así que bueno, ahora vamos a seguir con el otro fallo. Dale. Bueno, como verán, y como surge de todo lo que les contó Karina, la selección que hacemos de los fallos es completamente arbitraria y tiene que ver con el ranking de las cosas que más nos hicieron renegar. Como por ejemplo este tema de los medicamentos de alto costo con lo de la intervención de terceros que nos costó mucho, digamos, modificar a través de la resolución de Cámara y demás. Otra cuestión es que en los últimos tiempos nos han venido preocupando son las que se suscitan en el marco de amparos que tienen que ver con el acceso a las prestaciones de la ley 24901, es decir, la ley de discapacidad, prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. Porque lo que notamos es que ocurre muchas veces que a través de las sentencias, así como yo al principio les decía, buscamos que una norma individual reconozca los derechos para que se vaya consolidando esa tendencia en la jurisprudencia, también ocurre a veces que se van consolidando algunas cuestiones como soluciones habituales a problemáticas que involucran a personas con discapacidad, aún a costa de la conculcación de los derechos de estas personas. Se va avanzando de a poco a través de resoluciones judiciales y termina siendo moneda corriente que determinadas prestaciones sean desconocidas o negadas a favor de estas personas. Por eso nos parece también importante abordarlas y nos parece que cuando notamos que esto ocurre, lo cuestionemos enérgicamente a través de nuestras presentaciones. Sabemos que a veces uno tiene ganas de darse por vencido o de decir esto no lo apelo, esto no lo discuto, aunque considere que tiene razón, pero me parece que es una obligación que tenemos de hacerlo en todos los casos, porque cuanto más nosotros dejamos pasar, más se van naturalizando algunas negativas, como ocurrió con las cuestiones que vamos a contar ahora. Karina me puso las filminas para que me vaya ordenando y no hable sin ton ni son. Una de las cuestiones que nos preocupó mucho fue la relacionada con las prestaciones sociales o asistenciales, como la de hogar y la de asistencia domiciliaria. Ustedes saben que la ley de discapacidad no solamente atiende a la cobertura de prestaciones, por ejemplo, de rehabilitación, sino también de prestaciones educativas para las personas con discapacidad, y también de las prestaciones que se conocen como sociales o asistenciales. Por ejemplo, la internación en hogar, cuando una persona con discapacidad no se puede valer por sí misma, y la de asistencia domiciliaria, que fue una inclusión posterior en la ley de discapacidad a través del inciso 39, artículo 39, inciso D de esa norma. Lo que empezó a aparecer en la jurisprudencia fue la tendencia a considerar cuestiones de tipo socioeconómico de la persona con discapacidad y del grupo familiar a la hora de resolver si se disponía judicialmente la cobertura de la prestación o no. Antiguamente, cuando nosotros interponíamos un amparo por una prestación de este tipo, era en general despachado satisfactoriamente. Acreditábamos que la persona tenía certificado de discapacidad, acreditábamos por supuesto la prescripción médica, con la historia clínica del paciente y demás, y no había, digamos, ningún inconveniente. Con el tiempo fueron apareciendo estas tendencias a pedir o a exigir por parte del tribunal la acreditación de cuestiones vinculadas con la situación socioeconómica. Es decir, lo que se pretendía era que probáramos que el grupo familiar de la persona no tenía ingresos suficientes para satisfacer de manera particular el costo o el pago de esa prestación. En algún momento esto también se hizo extensivo, primero apareció con la prestación de hogar y después se hizo extensivo también a la prestación de asistencia domiciliaria que recién les comenté. También aparecieron algunas cuestiones relacionadas con la edad, una especie de discriminación en este sentido, porque cuando la persona con discapacidad era un joven o un adolescente o un niño, se brindaba cobertura de la internación en hogar. Cuando la persona con discapacidad era una persona mayor de 60 años, lo que se nos decía era, o el argumento de las demandadas era no corresponde
brindarle cobertura de internación en hogar, porque al tener esa edad, en todo caso, le corresponde una internación geriátrica que no es de cobertura obligatoria por los agentes del seguro de salud. Lo cual a nosotros nos parecía incorrecto y nos parece incorrecto porque el hecho de que una persona tenga más de 60 años de ninguna manera implica que esté discapacitada. Una persona está discapacitada por otras circunstancias que alguna vez tendrán que ver con factores asociados a la edad, pero no necesariamente. Y el último tema que empezó a provocar varios problemas en el ámbito jurisprudencial fue el tema de la capacidad de las personas con discapacidad, es decir, cómo pueden actuar por sí mismas, quién las tiene que representar, quién tiene la legitimación activa en esos casos, todo lo cual vamos a analizar, vamos a pasar un poquito porque si no vamos a demorar mucho. No, estamos bien. Bueno, el primer fallo, acá hay dos fallos importantes que están a disposición, uno creo que ya lo enviamos. Ya están todos subidos. Ah, bueno, y el otro es este de asistencia domiciliaria. Básicamente nuestro planteo, esta era una persona, un señor que se había discapacitado después de una ACV y necesitaba permanente asistencia. El señor quería permanecer viviendo en su domicilio y el médico tratante le indica la prestación de asistencia domiciliaria las 24 horas, los 7 días de la semana. En este punto ahí hubo durante mucho tiempo cierta confusión en la doctrina y en la jurisprudencia porque se equiparaba la asistencia domiciliaria con la prestación de acompañamiento terapéutico, que son dos cosas absolutamente distintas y están destinadas o pensadas para satisfacer distintas necesidades. Nosotros una vez publicamos en Microjuris también una pequeña, digamos, notita de doctrina donde hacíamos justamente la diferencia. ¿Qué es la asistencia domiciliaria y qué es el acompañamiento terapéutico? Como para poder distinguir fácilmente de qué hablamos cuando hablamos de una y otra cosa. La prestación de asistencia domiciliaria básicamente está destinada a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas para que un ayudante, un asistente en su domicilio haga aquellas cosas que la persona con discapacidad no puede hacer por sus propios medios, de tal manera de evitar su institucionalización. Así es como lo define la ley. Bueno, como les decía, en este caso interponemos la acción contra una obra social universitaria a la cual estaba afiliado este hombre, y la demandada, bueno, contesta la demanda diciendo que no iba a brindar cobertura a la prestación, pero no ofrece gran cosa de prueba. Posteriormente, el propio juzgado suple de alguna manera esa actividad probatoria de la parte demandada y empieza a disponer una serie de medidas para mejor proveer, como por ejemplo que se oficiara a los empleos, había 3 hijas de este señor, que se oficiara a los lugares donde trabajaba cada una para que informaran cuál era el ingreso que cada una tenía, al registro de la propiedad inmueble, a la FIP, digamos, se requirieron distintos informes como para que el juez se pudiese formar una idea de las posibilidades económicas del grupo familiar. A nosotros, por un lado, eso nos pareció una vulneración del principio, digamos, dispositivo del proceso. No quiero decir que haya sido una conducta inquisitiva por parte del juzgador, pero realmente se acumuló una gran cantidad de prueba que no había sido ofrecida por nadie para sostener un argumento que tampoco había sido aportado por nadie. Esto que tiene que ver justamente con la situación socioeconómica del grupo familiar. En este ámbito se plantea el problema de qué se entiende por grupo familiar continente. Cuando la ley 24.901 habla de este tipo de prestaciones, dice que están destinadas a aquellas personas que no tienen grupo familiar propio o que no tienen grupo familiar continente. Entonces, la discusión era ¿cuál es el concepto de grupo familiar continente? ¿Qué es tener un grupo familiar continente? ¿No? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle después. Otro problema que se planteó fue la exégesis de la ley de discapacidad. ¿Por qué?
Porque cuando la ley de discapacidad habla de prestaciones asistenciales, y ustedes buscan el articulado de internación en hogar, ahí es donde refiere a el grupo familiar continente y a la situación socioeconómica de la persona con discapacidad. Eso está en un capítulo. La asistencia domiciliaria, que es esta prestación que puntualmente estábamos requiriendo nosotras, está al final de la ley de discapacidad, agregada por otra ley aparte, donde dice, estas prestaciones van a ser de cobertura obligatoria a favor de las personas con discapacidad, y entre ellas enumera la asistencia domiciliaria. Entonces también había un argumento ahí de carácter técnico diciendo, no están en el capítulo de las prestaciones para las cuales se requiere este grupo familiar continente y este concepto de situación socioeconómica. Está fuera. ¿Por qué le aplicamos o por qué extendemos esa exigencia a la asistencia domiciliaria? Bueno, la pregunta la inquietud que a nosotros nos surgía era, si vamos a exigir al grupo familiar de una persona con discapacidad que afronte de manera particular la cobertura de la prestación que esa persona necesita, ¿no será que estamos tensionando en exceso el sistema internacional de protección de los derechos de las personas con discapacidad? Porque si la idea de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de nuestra normativa constitucional, fue justamente propender a la vida autónoma de las personas con discapacidad, ¿estará bien que pongamos a cargo del grupo familiar, si esa persona no tiene ingresos propios suficientes, la cobertura de la prestación? Me parece que eso de alguna manera es para pensarlo, ¿no? Pero tensiona este principio de autonomía, porque la persona pasa a ser dependiente de la familia, y si la familia no puede afrontar ese costo, no tiene la posibilidad de continuar viviendo de manera autónoma. Los parientes, por supuesto, de una persona con discapacidad, como ocurre con las reglas generales de derecho civil, tienen una obligación alimentaria con respecto a esta persona, que está regulada justamente por las disposiciones del Código Civil, 367, 372, toda la legislación, digamos, en materia de obligación alimentaria. Pero nos parece que en el marco de una acción de amparo de este tipo, poner a cargo de la persona que recurre a la justicia con la urgencia de no tener la cobertura de la prestación, probar que todo su grupo familiar no está en condiciones de afrontar el costo de la prestación, es completamente excesivo. Nuestro planteo era, en todo caso, primero, no fue planteado por la demandada. La obra social universitaria nunca dijo nada sobre eso. No aportó ninguna prueba, la prueba la generó el propio tribunal. En todo caso, tendrían que haber sido ellos los que hagan el planteo y los que aporten la prueba destinada a informar cómo está configurada la situación patrimonial del grupo familiar y el rango obligacional que cada uno de los integrantes del grupo familiar tiene respecto de la persona con discapacidad. Bueno, estos argumentos fueron tenidos en cuenta en la Cámara, porque ocurrió que la sentencia de primera instancia consideró que esta persona, o el grupo familiar, mejor dicho, de esta persona, tenía capacidad económica suficiente para afrontar por lo menos el costo del 50% de la prestación. Es decir, que puso a cargo de la obra social demandada la cobertura de 12 horas de asistencia domiciliaria, en tanto que las otras 12 horas dijo que las tenía que costear el grupo familiar. Por supuesto que nosotros apelamos, no sé si querés pasar a ver qué dice la otra. Bueno. Nosotros apelamos esa resolución y lo planteamos en la Cámara. Y recién ahí la Cámara, revocó la sentencia de primera instancia y dijo que el argumento según el cual se daba por sentado que el grupo familiar tenía recursos económicos para solventar el costo del 50% de la prestación no estaba suficientemente acreditado en este caso, y ordenó a la obra social demandada brindar cobertura del 100% de la prestación. También nos pasó lo mismo con las costas. También nos pasó lo mismo con las costas, que no es una cuestión menor, porque después de renegar tanto, uno quiere por lo menos sí, claro, que la demandada le pague las costas, ¿no? Así que
se dieron vuelta las dos cosas. Se logró la cobertura del 100% de la prestación y se logró la imposición de costas en ambas instancias a la obra social demandada. Bueno, y el otro fallo que queríamos comentar, que está íntimamente relacionado con esto, es un fallo sobre internación en hogar. Esta cuestión tiene ya algunos años y nos llevó algunos años también discutirla jurisprudencialmente. Básicamente en este asunto pedíamos la cobertura de la prestación de internación en hogar, demandando a PAMI, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. ¿En qué nos fundábamos? Bueno, en el artículo 32 de la Ley 24.901, que es el que establece, digamos que corresponde a favor de las personas con discapacidad, la cobertura integral de la prestación de hogar para atender a sus necesidades básicas. Esto es vivienda, alimentación y asistencia especializada, cuando la persona no tuviese grupo familiar propio o no tuviese grupo familiar continente. Y después, por supuesto, la normativa constitucional, los pactos internacionales de derechos humanos, y en particular la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy lindo conocerla y es muy amplia, amplia la obligación, digamos, que los estados asumieron a través de esta convención. Acá nos pasó un problema bastante, ahí déjalo, un problema bastante difícil de resolver, porque lo que fue cuestionado fue la capacidad de la persona con discapacidad. En particular, era una paciente que padecía un retraso mental leve, pero que había vivido durante toda su vida con su mamá, y cuando la mamá fallece, siendo ya anciana, esta chica, que ya tenía cerca de 60 años, queda a cargo de su hermana, que además era su curadora, estaba designada como su curadora. Como no había tenido ella más que contacto prácticamente con la madre y con el grupo familiar, la hermana empieza a instar a que ella se pudiera relacionar y pudiera encontrar un espacio donde expresarse y demás, y la empieza a llevar a un centro de día, donde asistía 3 veces por semana. Ella hace una evolución increíble en ese espacio porque siente que encuentra pares con quienes compartir, empieza a aprender cosas, empieza a desarrollarse y empieza a manifestar a la familia que quiere quedarse en el hogar con los amigos, con los compañeros. La hermana a todo esto era ya una persona mayor, con su marido a cargo que tenía un problema grave de salud, por supuesto no le parece mala idea, y el equipo médico tratante entiende que es la mejor solución para esta chica y dispone, prescribe la internación en hogar. Bueno, PAMI se la niega y ahí fue cuando nosotros vamos a la justicia. En la designación como curadora de la hermana, como la persona padecía un retraso mental moderado, la designación como curadora decía que era necesaria la intervención de la curadora solamente para las cuestiones patrimoniales de importancia o una fórmula por el estilo. Cuando nosotros vamos a la justicia, vamos por la persona con discapacidad con el apoyo de la hermana, que a su vez era la curadora. Pero ahí empieza una discusión que fue larguísima, porque lo que nos dice el tribunal es que ella no podía requerir por sus propios medios la cobertura de la internación, ni tampoco estaba habilitado para hacerlo la hermana, porque la hermana solo estaba llamada a intervenir como curadora en las cuestiones de índole patrimonial. Entonces, a pesar de que ella fue al tribunal y manifestó en una audiencia su voluntad de estar internada en el hogar, que además no era el tema de discusión, porque lo que nosotros buscábamos era la cobertura económica de la prestación, que ya estaba ordenada por el equipo médico tratante y en la cual todo el mundo estaba de acuerdo. Pero bueno, se plantea esta discusión porque el tribunal entiende, y esto es muy interesante que lo sepamos porque puede volver a ocurrir, y es después muy arduo sacarlo adelante. El tribunal dice, esto es una internación involuntaria, más allá de que la paciente misma fue al tribunal y manifestó su voluntad de internarse y demás, la justicia interpreta que se trataba de una internación involuntaria en los términos de la Ley de Salud Mental. Entonces pide
la intervención del Tribunal Colegiado de Familia correspondiente, que era el que intervenía en la curatela. Entonces, acá se suscita un problema tremendo, porque a su vez, cuando el Tribunal Colegiado de Familia es convocado, dice, a nosotros no nos corresponde intervenir en esto. Nosotros somos un tribunal de familia que está para otras cuestiones. No estamos para intervenir en este tipo de cuestiones, ocurra ante quien corresponda. Entonces nos encontrábamos como en un callejón sin salida, porque no podíamos lograr que esa persona estuviese adecuadamente representada. Les quería leer... Parece que está transcrito. Los argumentos, no. Ah, no, está ya. Los argumentos Cuando vamos al Tribunal Colegiado de Familia, dice el Tribunal Colegiado de Familia textual: la competencia atribuida a los tribunales colegiados de familia refiere al control de legalidad de las internaciones involuntarias en instituciones monovalentes o psiquiátricas, y no al alojamiento de personas en instituciones geriátricas a los fines de su acompañamiento. A lo solicitado no al lugar. ¿Qué pasó? Esto nos llevó un año durante el cual no se brindó apertura de la prestación. La chica siguió asistiendo los 3 días por semana y siempre insistiendo en que quería internarse, pero la familia no contaba con medios económicos para afrontar el costo total de la internación por todo el mes en el hogar. Recién pudo acceder a la cobertura de la prestación cuando la Cámara revoca la sentencia de primera instancia y pone a cargo de la obra social demandada la cobertura del 100% de la internación. Y es interesante porque la Cámara señaliza muy bien, destaca muy bien lo que tiene que ver con esto que decíamos de internación involuntaria e internación en hogar. Dice que es inexacto equiparar una internación involuntaria de carácter psiquiátrico, que está regulada en la Ley de Salud Mental, con la prestación de hogar, que está en la Ley 24.901 y que es de carácter asistencial. Marca bien esa diferencia y dice no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y después, pasalo a ver si está. Esto es interesante, está ahí chiquitito, yo se los cuento más o menos lo que dice, pero es interesante porque es lo que tiene que ver con la situación socioeconómica del grupo familiar y demás. Y la Cámara cita, cuando resuelve esta cuestión nuestra, cita este fallo de la Corte Suprema de la Nación, que justamente lo que destaca es el derecho que todas las personas con discapacidad tienen de gozar del nivel más elevado que sea posible de salud tanto física como mental, sin discriminación basada en la edad, lo que yo les decía al principio, que cuando tenían 60 años nos decían, no, ya hogar no, porque tiene 60 años, le corresponde geriátrico y como no es de cobertura obligatoria no lo brindamos, o en el ingreso económico. Y dice, la urgencia de encontrar una solución acorde con la situación planteada no parece razonable ser tan riguroso con la exigencia indefectible de una prueba negativa que resulta de muy difícil producción, y que en todo caso debió ser aportada por la entidad obligada. ¿Qué pasaba? Los lugares donde trabajaban las hijas del amparista, en el caso de asistencia domiciliaria, por ejemplo, informaron cuánto ganaban. Ahora, hubiera sido necesario para acreditar la imposibilidad económica de contribuir al pago de la prestación que cada hija aporte al tribunal cuánto gastaba por mes, cuántos hijos tenían, cuáles eran sus obligaciones alimentarias con respecto a terceros, para recién ahí poder determinar si estaban en condiciones de afrontar la prestación. Este es el razonamiento que hace la Cámara. No se puede exigir la indefectible acreditación de todos esos extremos cuando se trata de una prestación que es necesaria con urgencia, para habilitar, digamos, la cobertura de la prestación. Y otra cosa interesante, que esa no sé si la pusimos, no, vuelve la próxima. Esta resolución 44 de 2004 es la que creó, la que estableció el sistema de prestaciones básicas de atención integral a las personas con discapacidad. Y es interesante porque está muy bien explicado y detallado cuál es el sentido de la ley y cuál es el sentido, la razón de ser de cada una de las prestaciones que la ley incluye. En particular, cuando la Cámara falla, en este último caso que comentamos de internación en hogar, destaca lo que señala esta resolución 44 de 2004,
Y me parece que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de definir qué debemos entender por grupo familiar continente, porque uno de los argumentos es, bueno, hay una familia, la familia lo está acompañando en venir a la justicia. La hermana de la persona con discapacidad está a cargo de ella y vive con ella, quiere decir que tiene dónde estar. Estos argumentos son habituales por parte de los apoderados de las obras sociales. En general es muy común que se diga esto, y bueno, pero puede, no es que no tiene un hogar, tiene donde vivir, tiene una familia. Entonces me parece muy interesante que tomemos nota en particular de esta parte que les transcribí, es más largo, si ustedes quieren está la resolución completa, pero fíjense en esto. Las razones por las cuales una persona discapacitada no puede permanecer en su grupo familiar de origen son diversas. Abandono, fallecimiento o enfermedad de sus progenitores o familiares, discapacidad severa o profunda que hace imposible su atención por parte de la familia, adultez y necesidad de independencia personal, razones socioeconómicas, etc. Es decir, es mucho más amplio el criterio de lo que constituye un grupo familiar continente y las razones por las cuales una persona puede querer que se le brinde asistencia domiciliaria o por las cuales una persona quiere querer vivir en un hogar y tiene indicación de los médicos de internación en un hogar o de asistencia. Me parece que es interesante que lo destaquemos porque a veces uno se ahoga en un vaso de agua y es también un poco compelido esto por el tribunal cuando dice, a ver, pero ¿cuánto gana la persona? Tiene una pensión y bueno, con eso puede vivir y se las puede arreglar. Me parece que la consideración o la visión tiene que ser un poquito más amplia y que tengamos en cuenta estas cuestiones. Hay muchas cuestiones que analizar, el tipo y grado de discapacidad, la necesidad de vida autónoma de la persona. Me parece que todo esto que está bien explicado en esa resolución y que está bien explicado también en la Convención Internacional de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, es justamente, digamos, la lucha de los grupos de personas con discapacidad fue lo que terminó generando la elaboración de la Convención y tuvo que ver con esto, con la idea de poder vivir de manera independiente aun cuando yo padezca una discapacidad. Esta idea de la discapacidad desde el punto de vista social, es decir, la discapacidad no está tanto en la persona, sino está en el entorno de esa persona, si ese entorno es favorable para que cualquier persona, aún la que tiene discapacidad, se pueda desarrollar, no habría estas diferencias. Entonces me parece absolutamente válido que una persona con discapacidad pueda decir, yo quiero permanecer en mi domicilio y tenga derecho a la prestación de que alguien supla lo que no puede hacer por sus propios medios, sin que sea la familia necesariamente la que deba solventar el costo de esa prestación. Entonces, cuando se trata de incorporar a una persona con discapacidad a un sistema alternativo al grupo familiar, sea el hogar o sea que se requiera asistencia domiciliaria, no es que tiene que haber una razón de peso que justifique, una razón grave que justifique la separación del grupo familiar. Puede ser que tenga una familia, puede ser que la familia sea continente en el sentido afectivo, pero puede ser que esa familia no se pueda hacer cargo de la atención permanente de la persona, y por lo tanto es absolutamente válido que requiera la prestación, y debería ser lo habitual que esa prestación le sea brindada por la obra social demandada sin tantas dificultades como las que se ocasionan en este sentido. Bueno, me parece, no sé cómo estamos. No sé por qué yo lo que veo, Federico, es que hay 70 personas y hay 70 preguntas, porque Dios. si vamos, no sé si quieren seguir, que sigamos contando, o quieren dar paso a las preguntas. No sé cómo. Hay muchos chats porque dejaron los mails para que yo después le pase el PowerPoint. Bueno. Si quieren, abrimos ahora el espacio y ya pueden empezar a preguntar si hay algo. Como quieran, capaz que está bueno, digamos, si hay algunas preguntas puntuales sobre esto de medicamentos de alto costo, internación en hogar y asistencia domiciliaria, que fueron las 3 cuestiones que abordamos, que lo podamos ver y en otro encuentro, me parece, podemos abordar el tema de la ley de fertilización asistida, que tiene también bastantes particularidades, y alguna otra cosa que también... Estaba previsto para hoy, pero sí, no sé cómo estamos de tiempo y si conviene o no, atento a las preguntas. Está bien, está bien. Sí, no, vamos a las preguntas de los temas que pudieron hablar, y en tal caso, más adelante, seguimos en otro Zoom, si les parece.
Perfecto, sí, como ustedes dispongan. A los participantes les está abierto el espacio de preguntas. Yo mientras voy mirando... Sacamos así nos vemos. Ah, Claro. sí, sí. Ahí está. Bueno. Son correos. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, ahí las están felicitando por la charla. En Facebook dicen magistral exposición. Ahí hay una pregunta que dice, en caso de la empresa de medicina prepaga no hubiera sumado un fundamento más la cobertura por ley de defensa al consumidor. Sí, nosotros siempre también la fundamentamos por la ley de defensa al consumidor. Lo que pasa es que, digamos, nosotros pusimos en la filmina, en las diapositivas, los fundamentos principales del fallo, los fundamentos principales del caso, pero siempre está también dentro de nuestros fundamentos, cuando son empresas de medicina prepaga, la ley de defensa al consumidor. Como también está siempre dentro de los fundamentos que ponemos, ahí pusimos lo más específico de cada cosa, como dice Cari. Pero también, por ejemplo, lo que ponemos siempre son las disposiciones del Código Civil, y sobre todo a partir de 2005 lo que tiene que ver en el Código Civil con protección, digamos, con evitar el daño, el artículo 1000, no me acuerdo, creo que es 1710 y siguientes, que lo que establecen es que toda persona que pueda evitar la producción de un daño o evitar el agravamiento de un daño, está obligada a hacerlo. Entonces, cuando se trata de una persona que está en una situación de riesgo para su salud o para su vida, entendemos que resulta también aplicable esa normativa. No es específica de la cuestión. Acá, en ese caso, lo específico era la ley de medicina prepaga, pero hay también toda una serie de argumentos que nosotros sumamos. Muchísimos fundamentos, por eso también pusimos genéricamente la normativa constitucional y los pactos internacionales, porque si nos poníamos a detallar todo, la verdad que el fundamento tiene que ser fuerte, tanto normativo como jurisprudencial, y la prueba muy fuerte en estos casos que son tan discutidos, no dormirse con la prueba y tener bien probado el derecho que se invoca. Victoria dice, ¿han tenido algún caso donde fuera necesario solicitar se condene por daños punitivos a la obra social? ¿Basta con el solo incumplimiento y el transcurso del tiempo? ¿O qué más podría agregarse en cuanto a la prueba? Bueno, en realidad nosotras habitualmente no nos ocupamos de las acciones por daños posteriores, pero sí, después de amparos que nosotras hemos interpuesto, se llevan a cabo por otra colega acciones por daños donde se reclama también el daño punitivo. A mi criterio es necesario, o sea, generalmente en los casos que nosotros llevamos, acreditamos el incumplimiento, acreditamos que intimamos a la obra social, acreditamos que fue necesario para lograr la cobertura recurrir a la vía judicial porque tenemos un amparo con una sentencia que así lo ordena. Entonces, con todo ese bagaje es más fácil, más otras pruebas que se van recolectando, acreditar la existencia de un daño, no el simple incumplimiento y que pasó el tiempo y nada más, sino por lo menos esto de haber ido a la justicia por la vía de amparo. Tenemos varios antecedentes de daño punitivo. Eso, si quieren, por ahí lo podemos traer para otro encuentro porque es interesante. Antonella dice, en caso que luego de la resolución la obra social se demore en el pago mensual de la prestación, ¿qué solicitan en ese caso? Bueno, en ese caso lo que se hace es denunciar el incumplimiento de la sentencia, y lo que se piden es la imposición de las 30. Incluso se puede pasar el caso a la justicia penal federal que corresponda, porque si hay un incumplimiento de sentencia, debe de inmediato denunciarse. No sé a qué te referías, Antonella, con el tema del pago mensual de la prestación. Y debe ser la internación en hogar que se demoran en pagar, supongo, ¿no? Nosotros hacemos denuncia de incumplimiento en el mismo expediente, el juzgado los intima a acreditar el incumplimiento, y si persiste el incumplimiento, ya pedimos que se apliquen los 30 y que se pasen los antecedentes a la justicia penal por el delito de abandono de persona. Y generalmente, cuando ya estamos hartas e indignadas, aportamos el nombre del titular de la obra social, porque cuando es citada la persona
con nombre y apellido, el encargado, el titular, es como más concreto. Una acción penal no va en contra de una entidad, de una mutual o de una obra social, va en contra del responsable de esa entidad. Entonces tratamos de aportar esos datos. No son tantas las veces en comparación que hemos tenido que llegar a esas instancias. Generalmente cuesta a veces al principio, se producen estos atrasos y demás, pero finalmente se encamina con las denuncias de incumplimiento y nada más. Bueno, pregunta en el caso de Astraintes, ¿cuánto es el monto que se fija en medicación de alto costo? Esto me parece que depende del tribunal, porque nosotros que litigamos en el provincial y en el federal son completamente diferentes los Astraintes que fijan. En general los van fijando en medidas arancelarias de IUS o de UMA, pero depende de cada juez incluso, porque no tienen un criterio uniforme. Nosotros en general cuando pedimos Astraintes sí lo fijamos nosotras, porque si no, la ecuación le conviene mucho más pagar los Astraintes que la medicación de alto costo. Entonces nosotros decimos que al ser medicación de alto costo, los Astraintes se fijen en tanta suma diaria, digamos que supere ampliamente en un mes lo que vale la medicación. Pero bueno, lo pedimos, no quiere decir que nos den bolilla. Claro, estimamos que en ese caso se debería fijar en una suma alta, porque si no, no tiene ningún sentido. Otra pregunta dice, ¿cuándo se entiende que un medicamento es de alto costo? Pregunto para el caso de que no tenga CUD. Mira, en el caso de que no tenga CUD, tenés que ver también lo que tenés que analizar y buscar la estrategia, si no es, por ejemplo, una enfermedad poco frecuente. Hay enfermedades específicas para cada patología, lo cual es una locura desde nuestro punto de vista, pero vos lo primero que tenés que hacer es plantear la estrategia del amparo y pensar, bueno, si es por ejemplo, una medicación para una persona diabética, saber que hay una ley, para una persona epiléptica hay otra ley, para la fibrosis pulmonar hay otra ley, y así ir buscando, porque quizás dentro de esas leyes encuentres el argumento específico para decir que la cobertura tiene que ser al 100% por la patología que tiene. Ahora, si no encontrás ninguna, y tenés que basarte solo en que es medicación de alto costo, fíjate lo que al principio de la charla yo dije cuando supere el 40% del ingreso del hogar. Es decir, vos tenés que acreditar cuánto gana la persona y que con su recibo de sueldo, con sus ingresos, no le alcanza para comprar la medicación. ¿Cuándo creen, otra pregunta, Javier, hola Javier, ¿cuándo creen que es mejor pedir conforme resolución 428 del 99, hospital de día con dependencia o centro de día? ¿En los amparos tienen experiencia de que les hayan puesto más trabas en uno o en otro? No, en realidad no. Nosotros siempre tratamos de ser muy cuidadosas en pedir estrictamente lo que indique el médico tratante. Digamos, en los amparos es fundamental la opinión del médico, y hasta diría que es fundamental el acompañamiento del médico, que muchas veces resulta difícil de lograr porque el médico, por supuesto, no le gusta a ningún médico tener que venir a declarar al tribunal, les parece o le significa una pérdida de tiempo, de suspender el consultorio y demás, pero acá, digamos, me parece que es esencial que la persona traiga bien fundada la indicación. Si el equipo médico tratante le indica hospital de día con dependencia, será eso. Y una historia clínica o pequeña historia clínica que acompañe y justifique ese pedido. Nosotros siempre tratamos de que nos aporten esas dos cosas. Después, no hay, digamos, no es más difícil obtener la cobertura de una prestación o de otra. En ese sentido, si está la indicación del médico y está bien fundada, se pueden obtener cualquiera de las dos. Bueno, viene otra pregunta de Javier que es una joyita, porque dice, con respecto al certificado único de discapacidad, si la persona es de provincia y vino de urgencia en ambulancia y ahora hay que tramitar el certificado, ¿cómo se podría hacer con la imposibilidad de hacer el cambio de domicilio? No voy a leer lo que sigue, Javier, porque... Qué buena pregunta y qué difícil de respuesta. Dice, ¿no? Perdón por estas preguntas tan puntuales, pero es que son geniales. Gracias por tanta claridad. Y bueno, pero escúchame, Javier, acá por ejemplo la Junta de Discapacidad, por ejemplo, acá en Rosario se maneja todo virtual. O sea que podría hacerse quizás sin ver de dónde es la persona, ver cómo está trabajando la Junta y ver si se puede hacer eventualmente virtual, porque si le pueden hacer se hace por videollamada, le pueden hacer a la persona, y si no, exacto, tratar de, aunque sea que se inicie el trámite, y con eso
digamos, iniciar la acción diciendo que el trámite está en trámite y que se va a acompañar oportunamente. Perfecto, yo hubiera dicho lo mismo. Yo pediría el turno a la Junta Evaluadora que corresponda al domicilio del documento del paciente y manifestaría que el paciente no se puede trasladar, que en este momento se encuentra en tal lugar, a ver si podés lograr que te lo hagan virtualmente, que se estuvo haciendo mucho en la pandemia. En un tiempo, las personas que no se podían trasladar, se usaba o se estilaba que la Junta Evaluadora fuese al geriátrico, al hospital, al sanatorio o al domicilio donde estaba la persona. En la pandemia se hizo virtualmente en más de una oportunidad. Si lograras eso, no tendría por qué ser óbice que transitoriamente la persona no se encuentra en ese domicilio. Y aparte en el amparo pedís plazo para presentarlo, diciendo que ya tiene un turno concedido, que por esta dificultad, pero... Y eventualmente con el turno, también nosotros si es urgente le damos para adelante con eso y decimos que está en trámite el certificado de discapacidad y la tratamos de pelear por ahí cuando son cosas de urgencia. Y invocamos la ley de discapacidad, sin duda. Ah, gracias, Javier, un amigo, amigazo. Y tiene razón. Les paso dos preguntas que dejaron en Facebook. Sí, claro. Ahora les escribo una en el chat que creo que es un poco particular, pero bueno, se las paso. Dale. Es medio yendo al caso puntual, no sé si... Bueno, Mariana dice, adolescente 14 años requiere cirugía de columna por tener preexistente una discapacidad mental y física. Se inicia amparo porque la obra social niega la cobertura de la internación y los honorarios del cirujano. Ambos no están en la cartilla porque no tienen la especialidad. Sobreviene la fecha de la operación, la familia paga la internación y luego sale la cautelar. Siguiendo el juicio, el juez dicta sentencia en abstracto, la parte económica, porque la pagó la familia, que se reclame en juicio ordinario. ¿Qué proceso lo inició? ¿Por qué proceso lo inicia? ¿Por defensa del consumidor o daños? Y si lo podés iniciar por defensa del consumidor, mejor. Te va a convenir. Y aparte podés reclamar daño punitivo ahí mismo, invocando la ley de defensa del consumidor. Y aparte si tenés una cautelar para acreditar la verosimilitud del derecho, o sea que la cirugía era necesaria, que supongo que si dictó la cautelar hay prueba que hace fehaciente el derecho de esa persona. Contribuye, digamos, a tu posición o a la demanda que instaures por ley de defensa del consumidor el hecho de que haya habido una cautelar, aunque después se haya declarado la sustracción de materia, que la familia haya pagado antes de poder efectivizar esa cautelar, te suma para probar, digamos, que tenías razón y que la cirugía debió ser cubierta por la obra social demandada. Yo lo haría por ley de defensa del consumidor. Sí, yo también. Bueno, esto se charló también en la doctrina audiovisual, porque en el amparo nunca se reclama una prestación económica, o sea, ni una devolución de lo que se gastó, sino que siempre es una acción regresiva posterior, que ya puede ser un juicio ordinario o puede ser por ley de defensa del consumidor. A la hora de elegir, nosotros casi siempre elegimos ley de defensa del consumidor porque es el procedimiento sumarísimo, es mucho más rápido, la prueba es más fácil de aportar y es muchísimo más ágil. Bueno, Patricio, que también es otro amigo, dice, doctora, tenemos todos nuestros amigos, ¿viste? ¿No es, Federico? No, convocamos amigos. Dice, el inciso D del artículo 39 exige que el cuidador domiciliario esté habilitado por autoridad competente. ¿Qué ocurre cuando la autoridad de aplicación no cuenta con esa figura y no lo habilita? Nos pasa en Tucumán y es utilizado como fundamento por las prestadoras para no cumplir. ¿Qué opinan sobre esta cuestión? Es algo, una prueba diabólica. No sé qué sería, digamos, cuando vos decís, Patricio, ¿qué ocurre cuando la autoridad de aplicación no cuenta con esta figura y no la habilita? La prestación de asistencia domiciliaria, el grandísimo problema que tiene, y supongo que a eso se refiere Patricio, es que no está nomenclada dentro del nomenclador de prestaciones para las personas con discapacidad. Ustedes vieron que tienen el nomenclador que dice internación en hogar, internación con dependencia, centro de día, hospital de día, esto, lo otro. Ahí no van a encontrar la asistencia domiciliaria. Si ustedes se remiten a la ley que incorporó la asistencia domiciliaria, a la ley de discapacidad, que no me acuerdo ahora el número, es 24.000 y pico, 24.700 y algo, no me acuerdo. Esa ley salió a instancias de la lucha
de los parientes de las personas con discapacidad, de los grupos que se habían formado para, digamos, luchar por los derechos, sobre todo de los padres de chicos con autismo. Y aún hoy, ese inciso D, cuando uno lo busca, le cuesta encontrarlo. En la ley, digamos, cuando entras a Infoleg, no aparece. Es como que siempre se trató de mantener no operativo, digamos, por así decirlo. Por eso la prestación nunca fue incorporada a ese nomenclador. Entonces, las obras sociales, la respuesta es, y bueno, pero no está en el nomenclador, y bueno, pero ¿cuánto la pago la prestación? ¿Cuánto vale la prestación si no está nomenclada? ¿Qué precio le ponemos? Nosotros hemos tenido muchas dificultades con eso. Yo creo que en ese caso no queda otra que ir a la justicia. Digamos, hace mucho, ya nos enseñaban, hace mucho cuando íbamos a la facultad, que los derechos reconocidos por la Constitución son operativos, que no necesitan indispensablemente una ley que los reglamente, porque si necesitáramos para todo una inclusión en el nomenclador, una reglamentación específica, y no pudiéramos exigir su cumplimiento hasta que no haya eso, fíjense que hay leyes que pasan años sin ser reglamentadas. No, pero aparte esto es un requisito absolutamente administrativo y burocrático, no podés frenar una prestación de salud y una ley de orden público como la ley de discapacidad por un requisito administrativo. Hay que pelearlo, ¿viste? Como estos amparos que nos llevaron años, pero te digo, los que comentó Julia, de asistencia domiciliaria y de hogar nos llevaron años, dolor de cabeza y amargura, porque hasta que logramos los fallos de cámara, y a partir de los fallos de cámara cambió la jurisprudencia de primera instancia. O sea, en cada lugar, en cada jurisdicción, nosotros construimos el derecho de la salud todos los días, porque si bien están las normas, después hay que ejercerlas, hay que ejercitarlas, y hay que formar la jurisprudencia que es tan importante para esta nueva rama del derecho. Entonces, Patricio, la recomendación es lo peleás, te plantificás y sacás una sentencia para que después te sirvan para los próximos casos. Sí, perdón, acá está, no, lo que le quería decir, en relación a lo que dice Patricio, otra cuestión que también se plantea en torno a la asistencia domiciliaria es la indicación del equipo interdisciplinario. La ley que incorporó la asistencia domiciliaria es la 26480, que incorpora el inciso D del artículo 39. Y dice así, textual: por indicación exclusiva del equipo interdisciplinario perteneciente o contratado por las entidades obligadas para habilitar que las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma. Es decir, que si nos tuviéramos que atener a lo que dice el artículo, cada obra social, cada empresa de medicina prepaga tendría que tener este equipo interdisciplinario, y sería este equipo interdisciplinario el que tendría que indicar la prestación de asistencia domiciliaria. Eso nos lo han planteado muchas veces. Sí, claro. Ay, pero no hay indicación del equipo interdisciplinario. O bien, la obra social formó un equipo interdisciplinario, pero dice que no le corresponde la prestación de asistencia. Yo creo que en estos casos, cuando la posición de las demandadas es así, el único camino es recurrir a la justicia, porque recurriendo a la justicia, algo seguramente vamos a obtener. Quizá no sea la cobertura del 100% de la prestación, pero seguramente algún resultado favorable para la persona vamos a obtener. Bueno, otra pregunta de Cintia. Consulto. Como en el primer caso de los expuestos, los padres del niño habían conseguido autorización en ANMAT para el ingreso de la medicación. ¿Cómo hacer esto cuando la obra social demandada se opone a cumplir alegando que la medicación indicada o lentes de contacto, en mi caso, importadas, tiene la licencia vencida actualmente en ANMAT? Es que cuando, en el caso este que hablamos nosotras, la medicación no estaba aprobada por ANMAT. Después, durante el curso del proceso, sí se aprobó por ANMAT. Pero en todo caso que sean o insumos o medicamentos que no estén aprobados por ANMAT, necesitan sí o sí la autorización expresa de ANMAT para el ingreso o del insumo o del medicamento. Eso hace la verosimilitud del derecho. No es recomendable interponer un amparo sin tener el trámite de ANMAT hecho. El trámite de ANMAT lo hacen los pacientes con su médico, porque es completar un montón de formularios médicos, consentimiento informado, bueno, son formularios que se bajan de la propia página de la ANMAT y se hace todo por mail. Sí, así que online. Sí, y es un trámite que nosotras no lo hacemos, sino que lo hacen el médico tratante junto con los pacientes.
Les paso una última en Facebook. Vamos. Ahí va. Karina dice, si hubo un amparo hace años atrás y la sentencia ordenó la cobertura de las prestaciones al 100%, la obra social cumplió por un tiempo y ahora ha dejado de hacerlo, ¿debe iniciarse otra acción de amparo? No, si las prestaciones son idénticas y son las mismas, no. Lo que hay que hacer es instar al cumplimiento de esa sentencia hizo cosa juzgada. Entonces vos tenés un elemento para hacer la ejecución de la sentencia, podés intentar la denuncia en el mismo expediente, la denuncia de la sentencia, y si no, la ejecución de la sentencia. También podés pedir as 30 y también podés pedir el pase a la justicia penal por el incumplimiento. Pero si se trata de prestaciones idénticas. Si cambiaron las prestaciones por el paso del tiempo, hay una diferencia, ahí sí tenés que iniciar otra acción de amparo. Si es otra medicación, si es otra cosa, vas a tener que ir por un nuevo amparo. Pero si es la misma prestación que se dejó de cumplir, sí podrías ir a través de la vía de ejecución de sentencia, tirándote el lance primero de denunciar el incumplimiento, antes de hacer una ejecución de sentencia, denunciar el incumplimiento porque en una de esas el juzgado libra una intimación para que la demandada explique por qué no está cumpliendo, y con eso la cosa se puede encaminar sin pasar a mayores, digamos. Bueno, Julia, Karina, les agradezco un montón. Todos los participantes muy contentos, tanto en el chat acá como en Facebook. Coincido con todos en que son clarísimas y les agradezco compartir su experiencia profesional, sobre todo en casos tan prácticos que les sirven a nuestros colegas. Así que bueno, ya están leyendo todos los que le dicen. Mira, dice, felicidades, las queremos en Catamarca, nosotras vamos para donde quieran, así que si nos invitan, nos vamos. Ya le digo a Andrea que, bueno, agarramos el auto y nos vamos para Catamarca. Sí. Y gracias a ustedes, Federico, gracias a todos ustedes, a Irene, que está de viaje, pero le mandamos un beso grande. Y la verdad que siempre es un placer, y es un placer ida y vuelta con los colegas, porque la verdad que como es una construcción que nosotros decimos de todos los días, el derecho de la salud, está bueno enriquecernos entre todos, con lo que pasa en otras jurisdicciones también, porque es un poco también tratar de que haya una uniformidad de criterios y también de jueces que se formen en derecho de la salud. Ojalá haya habido jueces en la charla para que entiendan también que no se trata de un expediente, sino que se trata de un paciente sufriente, de una familia que está atrás y de necesidades realmente que hacen a derechos humanos fundamentales. Así Bueno, que gracias por este espacio. Y a los colegas quedamos a disposición para enviarles estos fallos u otros sobre otras cuestiones, o para consultas puntuales que podamos ayudar, siempre a disposición a través del correo electrónico o por el medio que quieran. Sí, no hay problema. Siempre estamos en contacto. A los que dejaron sus mails les voy a enviar el PowerPoint de las doctoras. Y bueno, si me envían el material con los fallos, también se los envío. Y en Facebook también dejan comentarios con los mails, así que también lo van a recibir. Bueno. Federico, una última cosa. Cuando nosotros le pasamos el programa a Irene, pasamos todos los fallos, todas las sentencias. Así que ella dijo que lo iba a cargar en la página, en su, digamos, en su... Perfecto. En algún sitio de microjury, sí. No, entonces lo busco y tiene que estar. Gracias. No te lo volvemos a mandar, y a cualquiera que lo necesite que nos mande un correíto. Dale, bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a vos, por la atención grande para todos. Saludos. Adiós. Chao.